Ben Affleck no se sentó con GQ para lanzar un ataque contra Jennifer López, ni para ajustar viejas cuentas en público. Cuando se publicó la entrevista el 25 de marzo de 2025, finalmente dio voz a algo que los fanáticos habían estado sintiendo silenciosamente durante meses, mientras los rumores continuaban girando en torno a su matrimonio. Lo que describió no fue un escándalo impactante, lleno de traición o confrontación explosiva, sino el doloroso desmoronamiento de dos personas que se amaban mientras intentaban sobrevivir bajo un nivel de atención pública que pocas relaciones podrían soportar. Insistió en que no hubo ningún escándalo ni telenovela, ni intrigas ocultas, pero admitió que la verdad real, detrás de su separación, era mucho más complicada de lo que cualquier titular dramático podría captar. Esa silenciosa admisión inmediatamente planteó una pregunta que había persistido desde que se hizo oficial su separación. Si no hubiera habido ningún escándalo de trampa, ningún colapso público y ningún evento catastrófico, entonces, ¿qué había salido mal exactamente entre ellos? Los fanáticos buscaron pistas ocultas en cada entrevista y cada fotografía, convencidos de que tenía que haber una explicación más profunda que la que se ofrecía. Al final, Affleck respondió a esa pregunta no con acusaciones o amargura, sino con una simple metáfora que reveló mucho más de lo que una confesión emocional jamás podría revelar. La narrativa pública que rodeó el segundo divorcio de Ben Affleck a menudo lo retrató como alguien sorprendido por circunstancias fuera de su control, como si hubiera sido arrastrado al caos sin previo aviso. Sus propias palabras pintaron un cuadro completamente diferente. Durante su artículo de portada de GQ, reconoció que entendía la naturaleza del mundo de Jennifer López mucho antes de que intercambiaran votos y que nada de lo que siguió debería haber sido una sorpresa. En lugar de presentarse como una víctima, aceptó la responsabilidad por las decisiones que había tomado voluntariamente. En lugar de asignar culpas a Affleck, ofreció una analogía que explicaba silenciosamente por qué el matrimonio finalmente no pudo sobrevivir. Comentó que no puedes casarte con un capitán de barco y luego quejarte de que no te gusta estar en el agua, y agregó que cada persona debe asumir la responsabilidad de lo que acepta conscientemente al entablar una relación. Fue una observación inesperadamente honesta que acabó con años de especulaciones sensacionalistas en tan solo unas pocas frases cuidadosamente elegidas. Su metáfora no estaba dirigida a la propia Jennifer López, sino a sus propias expectativas y a la difícil realidad que finalmente tuvo que afrontar. En términos sencillos, Affleck admitió que nunca le habían ocultado el extraordinario nivel de fama de Jennifer López. Su vida siempre había girado en torno a las cámaras, la atención mundial, la cobertura mediática incesante y un imperio del entretenimiento que exigía visibilidad constante. Ninguna de esas realidades surgió después de casarse. Ya eran parte de quién era ella cuando decidió construir un futuro con ella. Su reconocimiento reflejó un nivel de autoconciencia que muchos titulares sensacionalistas pasaron por alto por completo. La entrevista reveló cuál siempre había sido la tensión central dentro de su relación. Ben Affleck es conocido desde hace mucho tiempo como alguien que valora la privacidad, los momentos de tranquilidad y una vida alejada de la observación pública constante, siempre que sea posible. Jennifer López, por el contrario, prospera en una carrera basada en visibilidad global, actuaciones públicas, eventos importantes y una audiencia que sigue casi todos los aspectos de su vida. Esos dos mundos nunca fueron idénticos, y Affleck admitió que entendió la diferencia desde el principio. Mucho antes de que intercambiaran votos en Las Vegas, él ya sabía lo que requeriría amar a Jennifer López. Entendió que los paparazzi los seguirían a casi todas partes, que cada aparición se convertiría en noticia internacional y que cada desacuerdo se convertiría inevitablemente en objeto de especulación pública.
Entró en ese mundo de buena gana plenamente consciente de que la vida junto a una de las mujeres más reconocibles del mundo nunca se parecería a la existencia tranquila que naturalmente prefería. Esa elección era suya, y nunca intentó negarla. Sus comentarios invitan a una pregunta incómoda, pero profundamente identificable. Si supieras de antemano que la persona que amas vive en medio de una tormenta, ¿aún elegirías subir al barco y navegar junto a ella? Ben Affleck hizo exactamente eso, porque el amor lo convenció de que el viaje valdría cada sacrificio. Sin embargo, años más tarde reconoció que comprender intelectualmente los riesgos es muy diferente a vivir con esas consecuencias todos los días. Esa distinción se convirtió en el centro emocional de todo lo que intentaba explicar. Conocer el precio de la fama no prepara automáticamente a alguien para pagarla indefinidamente, especialmente cuando el costo no se mide en dinero, sino en agotamiento emocional, privacidad personal y tranquilidad. Con el tiempo, la atención incesante que rodeaba su matrimonio poco a poco se volvió más intensa de lo que había previsto. Al final, las aguas en las que voluntariamente había entrado resultaron ser más profundas de lo que podía seguir navegando. Visto desde esa perspectiva, el colapso de su relación ya no parece un desastre repentino. En cambio, se convierte en la historia de dos personas que gradualmente se dan cuenta de que el amor por sí solo no puede borrar diferencias fundamentales en cómo querían experimentar la vida. La ruptura no fue causada por una discusión explosiva o una traición devastadora, sino por innumerables días ordinarios que silenciosamente revelaron cuán incompatibles eran realmente sus estilos de vida. A veces las relaciones no terminan porque el cariño desaparezca. Terminan porque la realidad cotidiana se vuelve imposible de ignorar. La metáfora del capitán de barco de Affleck desmanteló años de especulaciones sensacionalistas con notable simplicidad. Sugirió que el matrimonio no fracasó porque alguien traicionara en secreto al otro o porque finalmente saliera a la luz un escándalo oculto. Más bien reflejó la dolorosa comprensión de que dos personas pueden cuidarse genuinamente la una a la otra sin dejar de ser fundamentalmente incompatibles en la forma en que navegan por el mundo que los rodea. El amor sobrevivió mucho más que la compatibilidad. Dejó en claro que realmente intentó adaptarse. Intentó vivir dentro de la vida altamente pública de Jennifer López, asistiendo a eventos importantes, aceptando atención constante y adoptando un nivel de visibilidad que nunca le había resultado natural. Pero no importa cuán decidido estuviera en hacer que el matrimonio funcionara, su personalidad continuamente lo empujaba hacia una existencia más tranquila. Cuanto más se adentraba en su mundo, más fuerte se volvía su instinto de regresar a la privacidad que siempre había valorado. Las rupturas de celebridades a menudo se presentan como desastres espectaculares, llenos de acusaciones públicas, confrontaciones dramáticas y escándalos interminables. La descripción de Affleck ofrece algo mucho menos sensacionalista, pero quizás mucho más desgarrador. Declaró explícitamente que no había habido ninguna telenovela, ningún conflicto explosivo, ni ninguna conspiración oculta esperando ser expuesta. La batalla más grande estaba teniendo lugar dentro de él mismo, donde la fatiga emocional reemplazó lentamente el optimismo que una vez había alimentado su segunda oportunidad. Quizás el aspecto más revelador de la entrevista fue lo que Affleck se negó a hacer. Nunca culpó a Jennifer López por abrazar la vida extraordinaria que había construido durante décadas, ni criticó su ambición o las exigencias de su carrera. En cambio, sugirió en voz baja que su mayor error fue creer que podía prosperar permanentemente dentro de un mundo que fundamentalmente entraba en conflicto con su propia naturaleza. No fue una acusación contra ella, sino un reconocimiento honesto de sus propias limitaciones. Leída de principio a fin, la conversación parece mucho menos una exposición que una reflexión reflexiva sobre las expectativas, la identidad y la responsabilidad personal. En lugar de exponer secretos sobre Jennifer López, Affleck pasó gran parte de la entrevista examinando sus propias decisiones
y aceptando el papel que desempeñó en el resultado de la relación. Había un inconfundible tono de madurez en sus palabras, como si hubiera llegado a un punto en el que comprender importaba más que culpar. Era un relato notablemente comedido de un matrimonio que el público había pasado años convirtiendo en entretenimiento. Sus reflexiones también desafiaron uno de los mitos románticos favoritos de Hollywood. Mucha gente cree que el amor sincero puede superar casi cualquier obstáculo, pero la experiencia de Affleck sugirió que incluso los sentimientos más profundos pueden luchar bajo una presión pública implacable. Las relaciones pueden comenzar en momentos íntimos compartidos entre dos personas, pero los matrimonios eventualmente deben sobrevivir en el pleno resplandor de la vida cotidiana. Para Ben y Jennifer, esa exposición constante gradualmente se volvió más destructiva de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Al finalmente alejarse Affleck, pareció elegir la estabilidad emocional en lugar de mantener la imagen pública de una pareja poderosa de celebridades. Fue una decisión que probablemente decepcionó a muchos fanáticos que habían celebrado la tan esperada reunión de Bennifer, pero también reflejó una difícil aceptación de la realidad. A veces preservar tu propia paz requiere dejar de lado la historia que todos los demás quieren que sigas contando. Esa decisión silenciosa puede haber sido la declaración más honesta que hizo durante toda la entrevista. Sin embargo, su admisión sobre el temperamento fue solo una parte de una historia mucho más amplia. La línea de tiempo que rodea el final de su matrimonio sugiere que esta comprensión se desarrolló gradualmente en lugar de llegar en un momento dramático. Cada aparición pública, cada período de silencio y cada paso legal cuidadosamente cronometrado daban a entender que ambos habían estado procesando lo inevitable mucho antes de que el mundo supiera oficialmente que el matrimonio había terminado. En última instancia, una fecha en particular tendría más significado que casi cualquier cosa que cualquiera de los dos dijera en voz alta. El significado del 20 de agosto no se explicó a través de una entrevista o un discurso emotivo. En cambio, apareció en un expediente judicial que hablaba con notable precisión, sin decir una sola palabra innecesaria. Cuando Jennifer López solicitó formalmente al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles la disolución de su matrimonio, la fecha que seleccionó inmediatamente captó la atención generalizada. Era un documento legal, pero también tenía un peso simbólico inconfundible. Según informes judiciales confirmados, Jennifer López solicitó el divorcio el 20 de agosto de 2024, exactamente 2 años después de la lujosa celebración de boda que la pareja celebró en Georgia, luego de su ceremonia íntima en Las Vegas. Ese momento se destacó de inmediato porque los aniversarios tradicionalmente celebran el compromiso, la renovación y el amor duradero. La elección de esa fecha exacta para poner fin legalmente al matrimonio transformó lo que podría haber sido una presentación legal ordinaria en una declaración pública profundamente personal. El simbolismo era imposible de ignorar. Es difícil creer que ese momento haya ocurrido por accidente. La presentación de la solicitud en el segundo aniversario de su celebrada boda sugería una reflexión cuidadosa, más que una conveniencia administrativa. En lugar de permitir que esa fecha quedara asociada para siempre con una de las reuniones más celebradas de Hollywood, López la adjuntó permanentemente a la conclusión de ese capítulo. El aniversario dejó de ser una celebración y se convirtió en el marcador oficial de un final. Los documentos judiciales revelaron otro detalle que hizo que la línea de tiempo fuera aún más reveladora. Identificaron el 26 de abril de 2024 como la fecha oficial de separación, lo que indica que el matrimonio había terminado efectivamente meses antes de que cualquier trámite legal llegara al tribunal. Hacía casi 4 meses que la relación ya había terminado, mientras el mundo exterior seguía especulando sobre lo que ocurría a puerta cerrada. Al esperar hasta su aniversario para presentar la solicitud, López transformó el momento en parte del mensaje. A lo largo del verano, los rumores se intensificaron
a medida que los fotógrafos documentaron apariciones separadas, eventos perdidos y crecientes especulaciones sobre el estado de su matrimonio. Ninguna de las partes confirmó públicamente lo que ya se había convertido en realidad, lo que permitió que circularan innumerables teorías sin una aclaración directa. Luego, en el mismo aniversario, llegó la presentación y respondió a todas las preguntas pendientes con notable finalidad. Lo que podría haber sido un trámite legal de rutina, de repente se convirtió en el capítulo final definitivo de la historia de Bennifer. La decisión, naturalmente, provocó una discusión interminable entre los fanáticos y comentaristas por igual. Solicitar el divorcio en un aniversario de bodas fue simplemente una coincidencia creada por cronogramas legales, o fue concebida como una declaración final sobre una relación que había llegado a su inevitable conclusión. Para muchos observadores fue como el cierre del telón de un romance que alguna vez cautivó a todo el mundo del entretenimiento. El simbolismo tenía un peso emocional que ningún comunicado de prensa podría haber igualado. El contraste entre su comienzo y su final hizo que esa elección fuera aún más sorprendente. Su primera boda en Las Vegas, el 16 de julio de 2022, fue espontánea e íntima y llena de la emoción de dos personas que finalmente encuentran el camino de regreso, el uno al otro después de décadas de diferencia. Un mes después, llegó la gran celebración de Georgia, una elaborada ceremonia pública que pareció transformar una reunión privada en un cuento de hadas mundial. Al seleccionar el aniversario de esa segunda boda, López efectivamente cerró el capítulo que había sido escrito para el público en lugar del que habían creado juntos por primera vez. Otro detalle sorprendente surgió de los documentos legales. A pesar de su enorme riqueza y sus amplios intereses comerciales, Ben Affleck y Jennifer López nunca habían firmado un acuerdo prenupcial antes de casarse. Eso significó que cada dólar ganado durante su matrimonio, desde producciones cinematográficas y proyectos comerciales hasta música, patrocinios y asociaciones de marcas, potencialmente pasó a formar parte del proceso legal relacionado con el divorcio. Fue una decisión notablemente poco común para dos figuras de Hollywood con fortunas de esa magnitud. La ausencia de un acuerdo prenupcial sugirió algo importante sobre cómo veían su segunda oportunidad juntos. En lugar de abordar el matrimonio con capas de protección legal, parecieron abrazarlo con optimismo genuino y compromiso total. Creían que la reunión con la que millones habían soñado podría volverse verdaderamente permanente, eligiendo la confianza sobre la precaución de una manera que muchas parejas de celebridades ya no hacen. En ese sentido, ambos invirtieron emocional y económicamente en la creencia de que esta historia de amor finalmente duraría. Cuando la realidad finalmente demostró lo contrario, el final se desarrolló con sorprendente precisión. Cada paso legal parecía medido, deliberado y cuidadosamente ejecutado en lugar de emocionalmente caótico. La presentación en el aniversario hizo más que solicitar la disolución formal de un matrimonio. Declaró públicamente que el sueño de Bennifer 2.0 había llegado a su conclusión irreversible. El simbolismo hacía eco de la extraordinaria escala en la que alguna vez se había celebrado su reunión. En última instancia, la estrategia legal reflejó una verdad más profunda sobre la edad adulta y las relaciones. La nostalgia puede reabrir viejas puertas, pero no puede reparar automáticamente las diferencias estructurales que el tiempo ha creado entre dos personas. La esperanza de que solo el amor pudiera superar los estilos de vida conflictivos. La atención pública implacable y las necesidades personales incompatibles fue dando paso gradualmente a las realidades de la vida cotidiana. Lo que alguna vez pareció destinado a convertirse en el mayor romance de segunda oportunidad de Hollywood, se convirtió en otro recordatorio de que ni siquiera las emociones más fuertes pueden borrar la incompatibilidad fundamental. Al elegir esa fecha en particular,
Jennifer López efectivamente recuperó el control de la narrativa que rodea su relación. Su aniversario ya no simbolizaría la reunión triunfante que cautivó a millones de personas en todo el mundo, sino que marcaría para siempre el día en que esa ilusión llegó oficialmente a su fin. La metáfora del capitán de barco de Ben Affleck explica por qué creía que el viaje no podía continuar, pero no fue la primera persona en reconocer que el viaje ya había llegado a su destino. Meses antes de su entrevista, Jennifer López había comenzado a revelar a su manera lo que sucede cuando incluso la historia de amor más famosa finalmente se queda sin agua para navegar. Meses antes de que Ben hablara con GQ Jennifer López, ya había admitido que la separación no solo dolía. Destruyó su sentido de la realidad. Cuando su perfil en la revista Interview cayó el 9 de octubre de 2024, el público finalmente vio el daño colateral de la ruptura por parte de la persona que la vivió. Hablando directamente con la comediante Nikki Glaser, López pasó por alto los filtros habituales de relaciones públicas para ofrecer una confesión notablemente cruda. Según un informe detallado de Today, López declaró explícitamente que todo su mundo explotó durante el verano de su separación y describió toda la experiencia como probablemente el momento más difícil de su vida. Este no fue un comunicado de prensa corporativo calculado, fue una admisión visceral de que la muerte repentina de su matrimonio había sacudido por completo sus cimientos. Este reconocimiento público proporciona el contexto necesario para la metáfora del capitán de barco, que Ben utilizaría meses después. Si bien Affleck finalmente enmarcó la división como una comprensión lógica de estilos de vida incompatibles, López fue el que quedó navegando en el radio inmediato de la explosión. Se vio obligada a afrontar la dura realidad del fracaso público, mientras los medios analizaban cada detalle de su vida personal. En la entrevista explicó cómo el colapso de la relación la obligó a un período de intensa reflexión solitaria. El ícono del pop admitió que se dio cuenta de que no necesita a nadie más para ser feliz, lo que marcó un enorme giro psicológico. Ella le dijo explícitamente a Glaser que no estaba buscando a nadie, lo que indica un cierre total de su vida romántica en favor de la autoconservación. El contraste entre sus confesiones públicas resalta la profunda disparidad emocional en cómo procesaron el divorcio. López admitió primero la devastación emocional, lo que obligó a Ben a abordar su papel en esa explosión cuando finalmente habló con la prensa. Para cuando Affleck se sentó con sus entrevistadores para explicar su incomodidad con el mar abierto de su estilo de vida de celebridad, López ya había hecho el trabajo emocional pesado necesario para reconstruir su vida. Ella ya había procesado el dolor, enfrentó la vergüenza pública y salió del otro lado con una nueva sensación de independencia. Es posible encontrarte a ti mismo solo después de que la persona que creías que era la indicada admite que no puede manejar tu mundo. López demostró que así es, convirtiendo una tragedia pública en un reclamo personal. Esta línea de tiempo rompe el mito sensacionalista de que la pareja estaba atrapada en una amarga y vengativa guerra de palabras. En cambio, revela a dos adultos procesando una falla monumental a velocidades completamente diferentes. López sintió las catastróficas ondas de choque inmediatas de la separación en el verano y el otoño. Si bien Affleck necesitaba la distancia de un nuevo año calendario para expresar su conformidad con la crisis, su admisión se refería a la supervivencia y el redescubrimiento de su identidad individual, mientras que la admisión de Affleck se trataba de reconocer sus límites personales. Eran dos interpretaciones diferentes de exactamente la misma tragedia. La verdadera tragedia de Bennifer 2.0 es que lo que los volvió a unir, la gran escala cinematográfica de su romance, es exactamente lo que hizo que las consecuencias fueran tan devastadoras para ella. Cuando construyes una relación frente al mundo entero, el colapso también ocurre frente al mundo entero. López tuvo que aprender por las malas que una segunda oportunidad no garantiza un final diferente si la arquitectura fundamental de la relación
permanece sin cambios. Entonces ella sintió la explosión en octubre, y él admitió que no podía soportar el agua en marzo. Parece como si un puente se hubiera quemado para siempre. Pero apenas unas semanas después de su admisión en GQ, Ben Affleck apareció en público y dijo algo que dio vuelta por completo la narrativa de la traición. Fue una mentira, o un nuevo tipo de admisión, la entrada espectacular. Apenas 3 semanas después de admitir que no podía soportar estar casado con un capitán de barco, Ben Affleck se paró en una alfombra roja y admitió que ella todavía estaba espectacular. El público esperaba un enfrentamiento tenso o un silencio frío cuando el actor finalmente salió a su primer evento importante de la industria después de la entrevista. En cambio, durante la promoción de The Accountant, que se estrenará en abril de 2025, Affleck tomó completamente desprevenidos a los medios. Según un informe de Alfombra Roja publicado por Yahoo Entertainment, Affleck se alejó de la logística legal y declaró explícitamente que Jennifer López es espectacular y agregó que es genial con sus hijos y mantiene una excelente relación continua con ellos. Esta repentina calidez no fue una contradicción con sus declaraciones anteriores. Era la pieza que faltaba del rompecabezas. Este elogio de la alfombra roja resalta la compleja realidad detrás de su separación de alto perfil. Affleck no admitió que odiaba a su ex esposa ni retrocedió ante los problemas estructurales que los separaron. Estaba admitiendo que ama a la persona, pero que simplemente no puede manejar la personalidad más grande que la rodea. El evento en sí sirvió como testimonio visual de este delicado equilibrio, ya que los 5 niños de su familia mixta estuvieron presentes para apoyar el proyecto. Al presentarse juntos, la familia demostró que el divorcio no había roto sus vínculos personales. Esta narrativa de la alfombra roja efectivamente cambió el guión de la autopsia estándar de Hollywood. Al elegir el respeto en lugar de la recriminación, demostró que un matrimonio fallido no requiere la destrucción total de un ecosistema familiar. Requiere madurez, una estricta aplicación de los límites y una negativa total a proporcionar munición nueva a los tabloides. La admisión final de Affleck es que puede admirarlo siempre y cuando no sea él quien quede atrapado en medio de ello. La distinción que hizo entre López la madrastra y López la superestrella mundial cambia toda la narrativa de su separación. Aleja la conversación de los típicos tropos sensacionalistas de traición y amargura, replanteando la dinámica hacia algo mucho más maduro. ¿Realmente puedes llamar espectacular a un ex después de admitir que no podrías sobrevivir una vida con él? Affleck demostró que se puede siempre que se tenga la conciencia de sí mismo para separar al individuo del entorno en el que habita. Reconoció el impacto de ella en la vida de sus hijos como algo completamente distinto de la fricción matrimonial que los llevó al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. La cita principal fue un esfuerzo deliberado para proteger esa unidad familiar del circo mediático en curso. Esta muestra pública de gracia redefine efectivamente cómo se ve un final exitoso en Hollywood. El matrimonio fracasó, pero la transición a una dinámica de coparentalidad funcional y protectora tuvo éxito. Mostraba a un actor que finalmente había encontrado su equilibrio después de meses de intenso escrutinio público, manteniéndose firme en el respeto por su expareja mientras mantenía sus propios límites. No necesitaba menospreciarla para justificar el abandono de la relación. Al elogiarla públicamente, mientras se mantenía firme en la separación, Affleck logró desarmar por completo la máquina de clickbait. Le quitó los dientes a los rumores al negarte a interpretar al villano o elegirla como tal. Fue una clase magistral sobre el control de daños de las celebridades modernas que convirtió lo que podría haber sido una rueda de prensa hostil en una celebración de la resiliencia familiar. Trazó una línea clara entre el matrimonio público y la familia privada, asegurando que los niños permanecieran protegidos. Este elogio público parecía un final feliz, pero una última filtración a la prensa reveló por qué Ben se apresuraba a ser amable. Resulta que la entrevista de GQ no fue solo una charla.
Fue una salida estratégica. ¿Por qué Ben Affleck ya no habla oficialmente de JLo la salida definitiva? La admisión más importante de todas es que no habrá más admisiones. Durante más de un año, el público observó una implacable maquinaria mediática, analizar cada mirada, cada expediente judicial y cada rumor filtrado sobre el colapso de Bennifer 2.0. Pero justo cuando la industria del clickbait se preparaba para otra temporada de especulaciones, se trazó un límite definitivo. Según un experto de la industria que habló con la revista People y fue informado por Hola, el extenso perfil GQ del actor fue diseñado específicamente como una despedida final permanente. La fuente confirmó que toda la historia trataba de aclarar las cosas por última vez y que Affleck ya ha terminado oficialmente de hablar sobre JLo. Esta no fue una actualización casual. Fue un argumento final calculado. Cuando se mira la escalera de evidencia completa de su separación, la lógica estratégica de esta salida final queda completamente clara. Todo el arco narrativo revela a dos personas que intentan recuperar el control de una historia que amenazaba con consumirlos. Primero, Affleck admitió que no podía soportar las aguas abiertas de su inmensa atención global, reconociendo que su temperamento no estaba hecho para ese nivel de exposición. Meses después, López admitió el catastrófico radio de explosión emocional de esa comprensión, dejando que el público viera que todo su mundo explotó cuando el sueño se vino abajo. Finalmente, ambas partes aprovecharon la alfombra roja para admitir una secuela cordial y protectora, diseñada enteramente para proteger a sus 5 hijos mezclados. La entrevista de Affleck en GQ fue una admisión final calculada diseñada para cerrar el libro de una relación que admitió que nunca estuvo hecho para sostener. Esto nos lleva al elemento humano más fundamental de toda la saga. La fuente interna dejó en claro que si bien Affleck se aleja del micrófono, no está orgulloso de que su matrimonio no haya funcionado. No hay triunfo ni reivindicación en su silencio. Es una silenciosa admisión de la derrota en la batalla contra los paparazzi y la logística imposible de mantener una relación normal dentro de una pecera mediática. En lugar de librar una batalla perdida contra la narrativa pública, decidió canalizar su energía en otra parte, optando por concentrarse completamente en sus hijos y su trabajo. Aclarar las cosas por última vez es realmente el final de la historia en Hollywood. En términos de comentarios oficiales, Affleck se ha asegurado de que así sea. Este giro final efectivamente priva al ecosistema de los tabloides del combustible que necesita para seguir funcionando. Al exponer su artículo con claridad, validar el carácter de su ex esposa y luego cerrar la puerta firmemente detrás de él, no deja lugar a más vueltas o controversias fabricadas. El silencio que sigue no es de ira. Es simplemente absoluto. Es la acción de un hombre que se dio cuenta de que la única manera de ganar un juego que te agota es dejar de jugarlo por completo. Bajó del barco, se alejó del agua y finalmente encontró el terreno tranquilo que había estado buscando todo el tiempo. Ben Affleck finalmente admitió que no podía soportar el agua, y Jennifer López admitió que su mundo explotó cuando él se fue. El registro ya está completo y la línea de salida está clara. Ben Affleck finalmente admitió lo que todos sospechábamos. Conocía los riesgos de casarse con un capitán de barco como Jennifer López, pero no podía soportar el agua. Desde la presentación del aniversario hasta los elogios en la alfombra roja, se admite que el amor era real, pero el foco de atención era letal. Ben hizo bien en alejarse, o debería haber aprendido a nadar. Cuéntanos qué momento de Bennifer crees que fue el verdadero punto de inflexión.